Hola, muy buenas noches. Es un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Si miramos a los campos cubanos y queremos dilucidar sobre las causas de la baja productividad en el campo, pero también para conocer aquellas alternativas que se buscan a pie de surco, estaremos conversando hoy en Cuadrando la Caja. Si le interesa el tema, acompáñenos en los próximos minutos. Y qué mejor que para hacerlo que tener a tres personas que están bien vinculadas con el campo, con la tierra y que le saben bastante a estos temas. Me refiero, en el programa de hoy nos acompañan Johan García, quien es el director general de Agricultura del Ministerio de Agricultura. Muy buenas noches. Buenas noches. También tengo el placer que nos acompañe un productor, quien es Janoy Cruz Sánchez, de la empresa Máximo Gómez de Matanzas en Perico. Buenas noches. Y repite en nuestro programa para hablar de temas agrícolas, campesinos y todo lo que se relacione, Arturo Aliaga Céspedes, que es el jefe del Departamento Jurídico de la ANAP. Buenas noches. Buenas noches. Y ya presentado a nuestro panel, le invito a irnos a un video, porque vamos a recordar algunas de las palabras de las intervenciones que hacían algunos diputados cuando en la Asamblea Nacional del Poder Popular se presentaba la más alta fiscalización al Ministerio de la Agricultura. Como asamblea, nosotros pudiéramos encargarle al Consejo de Estado, que es lo que nos representa entre sesión y sesión, que pudiera analizar con mucha pertinencia, una vez al año, pudiera ser el asunto de la inversión extranjera en la agricultura. Me preocupa que en los datos que se ha levantado en la fiscalización hay un monto considerable de inversión extranjera. Eso es dinero del contribuyente, de organismos internacionales, además, que tienen, entra por los mecanismos nuestros de la cooperación, que se han ejecutado de una cuantía bastante considerable, un monto muy pequeño. Nosotros tenemos que proteger y buscar estrategias que nos garanticen fuerza de trabajo que viva en nuestras comunidades rurales, fuerza de trabajo que esté en el campo, que no tengamos que ir a la ciudad y llenar un camión de gente y a gastar 400 litros de combustible para llegar a una comunidad intrincada rural para sembrar. ¿Qué estamos haciendo hoy que sea un incentivo para que nuestros jóvenes, y sabemos que estamos haciendo cosas, porque es una realidad que las estamos haciendo, y es una realidad que tenemos hoy mucha gente comprometida en el campo, pero también es una realidad, y lo dirán los productores que tienen grandes extensiones de tierra, cuando usted va a buscar fuerza de trabajo para que recoja una producción o para que siembre, se hace muy difícil. Y en la medida en que escasea esa fuerza de trabajo, también es mayor el precio o el pago que tiene que darle un campesino o un productor o un tenente de tierra a esos poquitos que aparecen para que vayan a trabajar hasta allí. Y este año emprendimos un proceso de contratación que no está perfecto, no está bueno, pero ahora le puedo decir al plenario que hoy tenemos el 80% contratado de las producciones agrícolas, que el año pasado no llegamos ni a 1 millón, y estamos ya este año con un real de producciones agrícolas de 2.800.000 toneladas, del plan total de este año, que es 3.419.000. Ahora, ¿vamos a terminar ahí? No, como explicó muy bien una diputada, hay que seguir, porque el productor hay que atenderlo. Bueno, y qué mejor para comenzar nuestro debate en la noche de hoy que, bueno, escuchar a nuestros propios diputados cuando el ejercicio de alta fiscalización al Ministerio de Agricultura, y sobre todo porque ya nos deja entrever algunas de las temáticas que vamos a tener que escuchar y que vamos a tener que debatir esta noche. Pero si ahora realizáramos un poco, o sea, ¿qué ha estado pasando? Una de las cosas que siempre se decía ahí y que se da a notar en los últimos informes de la Asamblea Nacional es la disminución de las producciones agrícolas en los últimos años. ¿Qué está pasando realmente? Esta ha sido siempre la tendencia. ¿Qué nos pueden decir? Sí, Oscar, buenas noches. A ver, retomando las palabras de los diputados, pienso que debemos primero dar algunos elementos de forma general de cómo está el sistema de la agricultura, cómo está hoy estructurado para que los televidentes puedan entender. La actividad hoy de los cultivos varios, fundamentalmente, o sea, la que se dedica a la producción de alimentos, está enmarcado hoy en un área total aproximadamente entre 1 millón y 1.100.000 hectáreas de tierras destinadas a estos cultivos, a estos cultivos, que cuando nos referimos a los cultivos varios nos referimos, para que nos entiendan, a las viandas, las hortalizas, los granos y los frutales. Ese conjunto de cultivos, que hoy suman más de 60 cultivos, están presentes hoy en 1.100.000 hectáreas destinadas a estos cultivos, a estas producciones. ¿Qué pasa? Hay un antecedente desde 2000 e incluso antes, hasta el 2018, 2019, los niveles de producción en el país estaban bastante estables,
y estaban sobre la media de las 5 a las 6 toneladas, como decía, 5.000 o 6.000 toneladas, 5 millones, 6 millones de toneladas, como decía el ministro en su intervención. En los últimos 3 años, después del año 2019 hasta la fecha, coincidió 3 elementos fundamentales. El recrudecimiento del bloqueo con la imposición de las 243 medidas nuevas de Trump. La aparición del virus del COVID-2019, donde estuvimos 2 años y tantos meses con un mundo paralizado completamente. Y una época ahora post-pandemia donde el déficit de insumos, el déficit de dinero nos ha limitado poder obtener la tecnología, los insumos que demandan estos cultivos hoy en nuestros campos. ¿Cuáles son las principales, digamos, producciones que más se han afectado en el país? Las producciones que más se han afectado han sido los granos, fundamentalmente el arroz, el frijol, o sea, el maíz, la producción de tomate, en el caso del tomate que estaba destinado a la industria, en el caso de las producciones de vianda, que son las que fundamentalmente van a los mercados, estamos hablando del tema de la papa, estamos hablando del tema de los plátanos, las yucas, los boniatos, las malangas. Todos estos cultivos están afectados fuertemente con el déficit de estos insumos, fundamentalmente. Hablar de números, decíamos que estábamos en un 30 o un 40% de disminución de los rendimientos y de las producciones totales que se obtuvieron en los años, estos que mencionaba, fundamentalmente de 2010 hasta el 2019. Hay 2 ejemplos clave. En el caso de la agricultura, en el año 2010, desde el 2016 hasta el 2018, se cumplió con la entrega de balance de frijoles a la canasta básica. Quiere decir que la agricultura, la producción nacional pudo mantener el consumo de la población de la canasta básica normada con producción de frijol nacional. Esto, indiscutiblemente, al fallar todos los insumos, hoy la producción de frijol ha decrecido considerablemente, que no da para abastecer este tema de la canasta básica. Es en lo fundamental el tema de insumos. Incluso hay también elementos que nosotros lo estamos evaluando hoy a partir de todo el sistema de trabajo, que no dejamos de reconocer que hay problemas organizativos, que hay problemas de falta de seguimiento en las actividades como tal, en los campos. Yo diría que falta de vinculación con la base productiva, con los productores, incluso con las empresas, a todos los niveles. Y que a mi criterio muy personal, en el caso de estos 2 años de pandemia, este aislamiento que hubo, yo digo que nos afectó bastante en este trabajo que veníamos haciendo cotidianamente con los productores y con las bases productivas, que tuvimos 2 años apenas sin poder llegar a donde estaban ellos. Bueno, usted hablaba de algunos de los elementos que estaban atentando, digamos, contra esta productividad, y aunque creo que en el programa más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero vamos a pasar la batuta ahora a un productor. Hanoi, buenas noches. Buenas noches. En su caso, ¿le ha pasado también lo mismo? ¿Han decrecido la productividad, las producciones que usted normalmente hace? ¿Qué ha pasado en estos últimos años que ha cambiado? El problema, como decía Johan, el problema de los recursos es muy importante eso. Yo soy uno de los productores que me potencian con bastante producto, pero las producciones han mermado muchísimo. De 3 toneladas que yo llegué a coger de frijoles, estoy cogiendo 1 tonelada y media, a lo sumo. ¿Cuál es el fuerte de ustedes en Perico? Los granos y la papa. Los granos y la papa. Yo cosecho papa por encima de las 30 toneladas, 35 toneladas. Y los granos igual. Ahora mismo estamos con un maíz ahí que debe estar por encima de las 7 toneladas y media. Y sin embargo, todo eso ha decrecido en el... Ya ha decrecido, sí. Y mucha aparición de plagas y enfermedades ahora en este momento. En realidad, en su caso, ¿cuál es la apreciación que hay también de estos temas en la propia organización, en la ANAP? Hay que decir que aquí hay factores objetivos y subjetivos. Desde el objetivo, lo que explicaba, el recrudecimiento del bloqueo, la situación coyuntural que hemos venido atravesando, pero realmente los campesinos en Cuba hoy están haciendo una agricultura revolucionaria, porque producir sin recursos es bastante complejo y bastante dificultoso. Pero en el carácter subjetivo tenemos que ver que no es solo los campesinos los que tienen que producir. Los campesinos de por sí solos y las cooperativas no pueden salir con una producción. Tenemos que sumar a la población de los lugares, de las comunidades, en aras de poder llegar a una producción en la que todos tenemos beneficios.
Y por lo tanto, en ese sentido, tenemos que buscar alternativas. Las alternativas como es el desarrollo de la agroecología, que aunque no tenemos todos los rendimientos que pudiera tenerse, pero también son posibilidades que podemos aplicar, independientemente de la estructura de los municipios en aras de organizar la fuerza productiva para poder establecer un proceso de producción en cada lugar. Sin embargo, en este propio programa hemos hablado en otras ocasiones sobre las 63 medidas, bueno, y otras que también se han implementado, digamos, en el campo, en la agricultura, para potenciar este desarrollo. Y bueno, es una necesidad básica del país, es un tema de seguridad nacional, poder abastecer a los territorios con estos alimentos. Y sin embargo, las personas pueden decir, bueno, ¿y qué pasa con esas medidas? ¿Por qué no fructifican? ¿Por qué no se ve, digamos, ese alimento en el plato del cubano el día a día? ¿Han sido buenas, han sido positivas o qué está tentando contra esa aplicación? Bueno, de las 63 medidas, hay que decir que las 63 medidas fueron una especie de un diagnóstico de las dificultades que tenemos para llevar adelante la producción y donde las cooperativas y campesinos tenían un papel y había una cuestión desde el punto de vista de todas las entidades que tenían que fortalecer la producción agropecuaria, cómo se instrumentaba. Pero muchas de esas medidas han devenido en normas jurídicas, como es la Ley SAN, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es una especie de una ley que es muy abarcadora. De ahí sale la Comisión de Alimentos, sale el decreto 35 sobre la comercialización de productos agropecuarios, el decreto 76 de la cooperativa agropecuaria, y hay un grupo de normativas que a partir de las 63 medidas se fueron analizando, como es el mismo las cuestiones financieras para el sector aprobadas por el país, cómo resolver cuestiones de índole financiera, de índole impositiva. Es decir, que hay un grupo de cuestiones que a las 63 medidas dieron lugar a eso. No obstante, lo que se produce hoy tiene un destino, tiene un proceso de comercialización que requiere todavía de perfeccionamiento, desde el punto de vista entre lo que se produce y el destino final de la producción. Bueno, y antes de continuar, esto es un tema amplio y las personas pueden decir, bueno, hay bastante tela por donde cortar en estas cuestiones, pero vámonos un momento hasta Villa Clara para ver la experiencia de un productor y enseguida regresamos al programa. Para Michelle Contino Rodríguez, trabajar la tierra no es solo el sustento de los suyos, es su razón de ser, una tradición de familia que por generaciones ha sido el pilar de la historia de sus raíces y también la savia de sus futuros descendientes. Tengo 46 años ahí, pero siempre le estoy dándole clases yo ahí a ellos de agricultura, porque desde que soy un niño, soy amante de la agricultura, herencia de mis padres. ¿Porque tus padres eran campesinos? Sí, son vivos, tienen 80 y pico. Y 90 y pico de años. O sea, aprendiste de ellos a trabajar en el campo. Sí, así mismo fue. Perder su mano izquierda con tan solo 20 años en un accidente en el servicio militar no le impidió pegarse al surco y sacarle los mejores frutos. En las 36 hectáreas que trabaja en la unidad empresarial de base para Rayo del Valle del Yabú en Santa Clara, no hay un pedacito de suelo que no esté sembrado o en fase de preparación a la espera del momento exacto para plantar, pues sabe que cada minuto cuenta a la hora de producir la comida que necesitan los santaclareños. Yo digo que las limitantes están en las mentes de los hombres, no en el físico ni más nada. Hablando de la mano perdida, dice Carlos Amaury que tú eres campeón paralímpico de la agricultura. Yo sí soy un amante apasionado de la agricultura. Siempre me gusta. Y no solo amante, eres campeón. Bueno, si lo dicen ellos, vamos a creerlo. A pesar de las limitaciones de recursos que enfrenta, como cada buen cubano busca alternativas viables para suplir piezas de máquinas de riego o productos para combatir las plagas, porque la cosecha no debe detenerse y ese es su lema. Quienes trabajan bajo su mando ya no lo consideran un jefe, sino un ejemplo. Michelle es el primero que amanece entre los cultivos y quien despide el sol allí mismo. Que yo digo que el cubano que no sepa agricultura no es cubano. Hay que saber la agricultura porque, como se llama, el recurso natural que tenemos los cubanos es la tierra, que es bendita la tierra de los cubanos. En Villa Clara, el camarógrafo Carlos Rodríguez y Marilei García. Bueno, sabemos que en Cuba existen muchos Michelle y gracias a ello tenemos hoy las producciones que tenemos, porque realmente en las condiciones en que están nuestros campos son bastante difíciles. Y sobre todo por eso yo quería comentar, cuando uno camina, cuando uno sale de la ciudad y uno va al monte,
como se dice, uno se da cuenta de las difíciles condiciones en que hoy se está trabajando y para poder lograr lo que tenemos. Realmente, ¿cuáles son las principales, digamos, cuestiones que hoy están frenando esa productividad en el campo, que hacen que hoy se disminuya lo que ustedes quisieran tener, esos mayores resultados para el pueblo? Lo primero que nos dificulta a nosotros es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, ¿por qué? Porque está lejana del pueblo, entonces hay que subirle los precios para poder recoger las producciones. Y cuando tú subes los precios para poder recoger las producciones, entonces tienes un decremento de los ingresos tuyos, que la mayoría de las veces pierdes o te quedas ahí. Pero, ¿qué decirte? Cuando me dices que hay disminución de la fuerza de trabajo, porque hay menos personas trabajando en el campo. Hay menos personas trabajando y entonces se te pone la cosa difícil a la hora de tú pagarle. Porque ahora mismo es un problema pagarle al campesino. Al campesino no hay manera de pagarle porque el campesino quiere el dinero al momento ahí, en el pie del circuito. Y no hay manera de hacerlo. Eso no tenemos forma de hacerlo porque tras la bancarización, que yo lo veo bueno, yo veo una cosa buena, pero creo que no debía ser el momento para los campesinos. ¿Por qué? ¿Qué le está pasando hoy? Porque, yo llevo meses pagando con el dinero que yo tenía guardado, pero ya yo no tengo dinero guardado. Ahora el dinero que tengo que utilizar es el dinero de las producciones, pero a pagármela a través del banco por las tarjetas magnéticas para que yo le pague a los obreros no quieren cobrar con tarjetas magnéticas. Ellos quieren el dinero ahí a pie de circuito. Porque yo entiendo que los que van a recoger 10 sacos de papa, 15 sacos de boniato y esas cosas, quieren el dinero para salir a comprar su librita de arroz, su frijolito y esas cosas. Entonces ahí es donde se está dificultando la cosa. Y cuando leemos los comentarios de Cubate, por ejemplo, con estos temas, siempre se insiste mucho en el tema de los insumos, el combustible. ¿Cómo te está golpeando a ti esto? Bueno, hoy mismo el combustible nos está golpeando duro. Nosotros tenemos para recoger 20 hectáreas de maíz. 20 hectáreas que debe tener un rendimiento sobre las 7 toneladas y media. Y no hay combustible. Hoy estamos parados. La cosechadora lleva 7 días parada para poder cosechar el maíz. Y no tenemos el combustible. Y entonces se nos hace difícil también. Porque a la hora de comprar el combustible, sí, lo hay por divisa. Pero ¿de qué manera nosotros tenemos las divisas? ¿Cómo? En el mercado informal no puedes comprar en el mercado informal. Entonces hay que buscar alguna manera para nosotros ir al banco y que nos pongan esa divisa. Para nosotros poder comprar el petróleo en el Servi al precio que está, para poder echar a andar las cosas. En el primer bloque mencionabas, por ejemplo, también el tema de las plagas. Las plagas es otro problema más. Aunque Arturo es defensor de los bioplaguicidas cubanos, etc. Yo he hecho mucho bioplaguicida, pero si con grandes extensiones, bioplaguicidas no hay para eso. Para eso no llegas a controlar el problema. Entonces, pero a la hora de tú comprarle el insecticida, el fungicida, el herbicida, tienes que ir a las MIPYME. Y cuando vas a las MIPYME, la gente de las MIPYME te dice, no, yo no, transferencia no quiero, yo quiero dinero efectivo. Y ahí se frena todo. Es una realidad porque siempre que hablamos de agricultura se habla, por ejemplo, de paquetes tecnológicos. Y evidentemente sin eso, por mucho que uno quiera hacer, y aunque apliquemos la agricultura revolucionaria, hay cosas que no se pueden hacer. ¿Es así? Es así, Arriaga hablaba muy bien. La agricultura como tal es una ciencia bastante compleja que la integra un grupo de ciencias, valga la redundancia, que todas convergen en ella y además de eso tiene que tener en cuenta los factores climáticos, que son ajenos a la manipulación del hombre, por lo menos nosotros hasta ahora. Como decíamos ahorita, el déficit de insumos que hemos atravesado durante estos últimos 4 o 5 años no han tenido precedencia en la historia. Hoy prácticamente casi cero la entrada de fertilizantes y la entrada de productos químicos, o sea, tanto de plaguicida como fungicida y herbicida para los cultivos que hoy tenemos en los campos. Una de las alternativas ha sido esta que comentaba Arriaga. El trabajo que han desarrollado por 2 vías todos los institutos que trabajan en la agricultura hoy, obteniendo materiales, variedades, cultivos resistentes a las condiciones climáticas nuestras hoy, de trópico, de una isla tropical, y a la vez buscando alternativas con métodos alternativos, vuelvo a dar la redundancia, para combatir las principales plagas, o por lo menos una parte de las plagas y de las enfermedades que hoy atacan los cultivos. El cambio climático es una cosa evidente. Eso, aunque hay muchos que dicen que eso no se ve en 1000 años, nosotros ya lo estamos sufriendo en esta isla de Cuba.
Hace los que tienen más cantidad de años, hace 20, 30 años estaban bien delimitadas la época de lluvia o la época del frío o la época de la primavera, y ya hoy lo mismo nos encontramos que caen 300, 400 milímetros de agua en el mes de febrero o en el mes de marzo, que históricamente no llovía, o que en marzo hace frío. Y entonces es una realidad hoy. Al tener este déficit, como hablábamos, de insumos que demandan esta tecnología, los niveles de plaga aumentan, porque lo que estamos haciendo es, como decimos, combatiendo un nivel. No le podemos llegar a las grandes extensiones. Sí, estamos hablando, por ejemplo, siempre se escucha del frijol, los cítricos del país que se han desaparecido, realmente es lo que pasa con eso. Bueno, sí, porque aquí donde ustedes lo ven, hoy tiene una guayabera, pero ha sido un productor durante muchísimos años, ¿no es verdad? Así mismo es. Aliada. Indudablemente, el movimiento agroecológico campesino ha dejado huellas importantes para combatir las plagas. Pero eso es una parte del problema. Yo creo que independientemente a todo eso, porque por ejemplo, yo he visto campesinos que en las 4 puntas de eso han sembrado árbol del nin. El árbol del nin es un repelente natural que ahuyenta las determinadas plagas. Y así sucesivamente hay un grupo de cosas que se pueden hacer. Pero eso es parte del problema. Yo creo que hay una afectación mayor. Es que ante las necesidades de alimentos, a veces también la actividad delictiva en el robo de producciones antes de tiempo, que no permite que las producciones tengan los rendimientos apropiados. Hay personas que inescrupulosamente te cortan el plátano antes de tiempo, te sacan yuca antes de tiempo, y eso indudablemente también es algo que tenemos. Yo creo que esa es una plaga mayor que tenemos en la actualidad ante la crisis que tenemos, porque las plagas tradicionales se combaten con determinados métodos, pero este tipo de plagas se combate también, pero con vigilancia y con métodos de evitar los robos de la producción agropecuaria. Eso por un lado. Y lo otro, que el que roba una producción agropecuaria lo comercializa en un lado. Por lo tanto, a donde lo comercializa tiene que haber una actividad también de control, de detención. Es decir, por eso yo decía que no es un problema nada más que de los campesinos, es un proceso integrador social en que todos tenemos que vernos afectados si no tenemos la producción. Es algo que evidentemente, y desde la ANA, indudablemente, la ANA ha venido trabajando fuertemente eso con el MININ, en la creación de brigadas de vigilancia campesina, en la constitución de los auxiliares de policía, para un tanto proteger todas estas cosas de las propias cooperativas. Pero yo creo que la producción agropecuaria hoy en Cuba tiene necesidad de ir a crecimientos a futuro, a corto plazo, no a largo plazo, a corto plazo. Y para eso el país ha venido diseñando un esquema que permita que a corto plazo haya producciones agropecuarias y haya comercialización de esa producción agropecuaria a los diferentes destinos. El proceso de contratación para el año 2025 que se prevé es un proceso netamente novedoso. Novedoso porque se trata de un esquema que permite llegar a todo el que tiene tierra. Y todo el que tiene tierra en Cuba, cooperativa o persona natural, tiene una obligación social, que es producir alimentos. A pesar de las dificultades, y que existen dificultades, a pesar del petróleo, que no existe prácticamente, a pesar de los pagos de la bancarización, que es un proceso complejo, pero necesario. Y lo que pasa es que la bancarización es un esquema que no solamente para los campesinos, es que si el campesino necesita comprar en una empresa algo, no le pidan que sea en efectivo. Es que si tiene que comprar la MIPYME sabe que por la pasarela de pago correspondiente no es en efectivo. Es que ese trabajador que tiene el campesino debe de cobrar también en pasarela de pago que el campesino. Entonces, cuando todos estemos en la bancarización, esas cosas serán, porque también el presupuesto del Estado tiene que ingresar dinero. Nosotros trabajamos con presupuesto del Estado, con un déficit presupuestario enorme. Entonces, ese déficit presupuestario, ¿cómo está? Si no lo incrementamos con los ingresos que tienen todos los actores de la economía, y los actores de la economía no contribuyen a disminuir el déficit presupuestario, entonces es difícil comprender
el tema de la bancarización, el tema de los cobros y pagos a los campesinos. Todo el campesino que vende necesita cobrar, por una vía o por otra. Y esas cosas son de las que tenemos que seguir perfeccionando. Es un tema que siempre resalta a la luz cuando se habla de la producción agrícola, que es la comercialización. Eso ya lo hemos hablado en otros programas, sin embargo todavía es una piedra en el zapato para los campesinos. Todavía hay su problemita con la comercialización. ¿Qué le pasa a usted en un momento? Que en ocasiones no te recogen la producción. Se te queda la producción ahí. Muchas ocasiones se te quedan, a ver, por estos mismos problemas, por la falta de combustible y todo el problema que hay. Se te quedan 2.000 quintales de papa en el campo, de un día para otro. Y ahí el campesino es donde pierde. Porque cada vez que dejas un quintal de papa pierdes 1, 2, 3 libras. Bueno, pierde el campesino, pero también pierde la población que está necesitada y pierde la economía del país, porque también es una producción que no puede tener un derivado para otras cosas. Así mismo. El tema de la comercialización, como usted dice, que se ha manejado y todos los días nosotros estamos pendientes del tema de la comercialización. Nosotros tenemos que ganar mayor integridad y mayor integración con los productores y con la base productiva. El decreto ley 35, que fue resultado de las 63 medidas en su momento, rompió, como digo yo, el primer tabú aquel de en aquellos años, solo que comercializaba era copio. La 35 abrió el esquema de que todas las formas productivas, todas las formas de gestión podían realizar la comercialización. Yo digo, mi criterio muy personal, donde hemos tenido una de las fallas es que el sistema empresarial y el sistema estatal se ha quedado atrás en este proceso de contratación y de comercialización. Tiene que ganar más participación y más acompañamiento con el productor. Es como decía Arriaga, lo que tenemos hoy lo producen los productores. Más del 85, 89, 90% de la producción en Cuba está en manos de los campesinos, de los productores. Yo digo productores para todos los sentidos, campesinos, empresas, VP, todo el mundo para mí es un productor. Hoy ahí está la producción de Cuba. Si el Estado, las cooperativas, las empresas que están destinadas a la comercialización no aumentan, no incrementan la participación en la comercialización, cada día se va a ver menos la baja de los precios en las ciudades. Porque la comida sí se va a ver, pero como lo están los precios hoy, que hoy están los precios bastante disparados con respecto a cómo se le paga al productor allá en su finca. Ahí, ese es un problema que estamos trabajando y como decía Arriaga, en esta contratación 2025 hay un grupo de indicaciones que es para revertir esta situación que hemos visto, hemos vivido durante estos últimos años, que se abrió el decreto 35 como tal. Por eso, y cojo el ejemplo de las papas perdidas. Digo de las papas perdidas, de los mangos, de lo que sea. Bueno, si hay una situación X en un municipio con producciones que se pueden echar a perder o se pueden perder, bueno, hay que buscar alternativas inmediatas por las autoridades de allí, de ese lugar, y estoy seguro que si las autoridades de cualquier lugar que se pueda echar a perder una producción porque no hay cómo recogerla o comercializarla por quien lo produce y dice, bueno, todas las entidades aquí en tal lugar hay papa, hay boniato, y la cooperativa puede venderlo allí en el campo y todo el que llegue allí le puede vender antes que se pierda. Pero es cosas de locales, ¿no? Es peor es que se pierda. Y entonces esas cosas no podemos hacerlas de esa manera. Bueno, peor es que se pierde. Así mismo es la opinión que tiene el gurú de Jatibonico, que enseguida regresamos. Imagino al campesino en la vasta sitiería guataqueando todo el día yuca, tomate, pepino. Solitario lo imagino deshojando el platanal, mientras un mundo virtual desde su cómodo trono no da agua ni da abono y le pone un vendaval. Bueno, esa era la opinión del gurú de Jatibonico, pero también es la opinión que se comparte muchas veces en las redes sociales. Y bueno, mis propios panelistas se están riendo acá por esa décima que con tanta crueldad, con tanta crudeza, dice todo lo que está pasando en el campo. Pero realmente el tiempo hoy se nos ha ido volando. Ya estamos en el tercer bloque del programa. Y queda muchísimo todavía por hablar y por debatir sobre estos temas. Siempre que, bueno, ya ustedes lo adelantaban, que era el tema de la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional que aprobó la Asamblea Nacional hace ya un tiempito, y que muchas veces cuestionada. Algunos dicen, bueno, eso es un papel que va a quedar en letra muerta. Bueno, es algo que no se puede en las condiciones actuales lograr. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Es una utopía
¿O es aplicable esta ley de soberanía alimentaria? No, es aplicable esa ley. ¿Es aplicable? ¿Por qué? Porque sí, porque, a ver, todas las producciones en los municipios, en muchas ocasiones se pueden resolver los problemas, vender la producción en el mismo municipio. Que la ley de soberanía alimentaria te da imagen a eso, a tú vender las producciones en el municipio, y entonces muchas veces no se te echan a perder ni se pierden en el campo. Y así. Ya, ¿sí? El objetivo fundamental dentro de los objetivos de esta ley, yo la veo muy, muy acertado en las condiciones que estamos actualmente viviendo hoy. Ariaga hacía referencia a ello. Nosotros tenemos que lograr organizar el sistema productivo a nivel local, a nivel municipal. En Cuba hoy hay registrados más de 400.000 tenentes de tierra. Cuando lo vemos desde una dirección nacional, desde un ministerio, o lo vemos desde una dirección nacional, es casi imposible poder llegarle y organizar ese sistema productivo. Cuando eso lo empezamos a desagregar y llegamos al municipio, no pasan de 25 o 30 bases productivas, no pasa de 4.000 o 5.000 productores, que la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional, su objetivo fundamental es organizar desde su centro y en el municipio, desde el gobierno, desde el intendente del gobierno, con cada uno de con cada uno de los que participan y tributan directamente a esta ley, es organizar ese sistema productivo. ¿A partir de qué? De la demanda que lleva ese municipio de comida. Estábamos adaptados hace años atrás que desde el nivel central se fijaban los precios de todos los cultivos o de los productos, sin tener en cuenta las condiciones de producción tanto en Pinar del Río como en Guantánamo. La 35 vino a arreglar eso. La ley de soberanía alimentaria es para completa encierra todas esas normas, todas esas resoluciones y todas esas leyes para organizar la producción en el municipio. Es como yo lo veo. Y es como decía Ariaga, es garantizar primero el municipio. La demanda nutricional o la demanda de alimentos del municipio. Que se apruebe en la asamblea. La asamblea es quien decide cuántas libras de per cápita le vamos a vender, vamos a producir o vamos a trabajar para este año o para nuestros pobladores. Y a partir de ahí, con la base productiva que está presente en los productores en cada uno de los municipios, organizar esa producción. Que, por ejemplo, en municipios como en La Habana, que no todos tienen la posibilidad, digamos, de tener una alta productividad y satisfacer las demandas de su población. Sin embargo, estamos hablando de que el actor territorial, que el territorio, que el municipio tenga una mayor, digamos, preponderancia, tenga un mayor papel a la hora incluso también de la contratación, que es una cosa que también queremos hablar ahora y que tiene que organizarse. Porque cuando uno escucha, bueno, hay que tener tantas kilocalorías de este producto, la gente dice, bueno, ¿será posible en estas condiciones lograr eso de verdad? Lo que es necesario para todas las cosas es, en primer lugar, una educación cultural en las normativas, en la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional. Porque, por ejemplo, ¿qué cosa es? Tú compras cualquier producto agropecuario y no sabes dónde se produjo. Entonces, la ley de soberanía dice, bueno, de cuál es el origen, de qué lugar viene, cómo está. Entonces, eso es una ley integradora, porque la inocuidad de los alimentos, ¿qué cosa es inocuidad de los alimentos? Que sean alimentos sanos, que tenga, pero ¿cuál es la información que tiene lo que tú compras? Digo, eso no solamente para la producción agropecuaria, es para todo tipo de los alimentos. Entonces, por eso se requiere de mucha educación a todos los beneficiarios de la ley de soberanía. La ley es una ley integradora, es una ley que propicia mucho dinamismo en la producción agropecuaria. Y tiene también la facultad de generar en los municipios la soberanía de ese municipio. Pero eso no significa que ese municipio sea solamente para mí lo que tengo, porque ese municipio tiene que tributar a los demás, que la comida que pueda tributar a otros lugares, ese municipio lo puede tributar. Para eso los gobernadores provinciales tienen facultades que permitan el tráfico lógico de producciones agropecuarias de un municipio hacia otros lugares, a partir de cuando el municipio es soberano. Lo que tiene que haber flexibilidad en ese sentido. Que eso tiene un tema que es muy importante, que es el tema de la contratación y cómo seguir perfeccionando este mecanismo. A nivel municipal, ¿realmente ya se ha logrado que esa contratación, que ese convenio entre el productor y las autoridades territoriales se haga de manera eficiente realmente o no? Sí, a mí ya me contrataron este año. Ya yo tengo la contratación del año completa hecha. Ahora, si hay que variar en algún momento, eso... tú te presentas a la agricultura y entonces cambian la contratación. Te dicen otra cosa que debes de sembrar
esas cosas. Ah, no, pero ¿eso se te impone o eso es realmente una negociación entre las partes? Se negocia. Se negocia entre ustedes. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? Cada tierra destinada a la producción de alimentos tiene una vocación, tiene un estudio hecho, tiene una vocación y tiene una historia, una cultura. Y los productores han adquirido una cultura y una historia de producción en esas áreas. Ahí es donde entra el proceso de contratación. ¿Qué nos falta en el proceso de contratación? Lo que hablábamos ahorita. Mayor integración, mayor acompañamiento con el productor en estas condiciones que estamos hoy. ¿Para qué? Para que no falle. Para si históricamente vamos a aumentar un cultivo, el boniato, en condiciones normales 25 o 30 toneladas por hectárea. En las condiciones que estamos viviendo hoy de casi agroecología, estamos obteniendo 10, 12 toneladas por hectárea, 8 toneladas por hectárea. Pero que esas 8 no duerman en el campo, que lleguen lo antes posible al mercado. Por cualquiera de las vías o cualquiera de los actores económicos que desarrollen la contratación. ¿Qué tenemos que hacer? El Estado ganar mayor protagonismo para poder competir y competir con un precio justo para el pueblo. Alejandro se quiere quedar atrás, me está levantando la mano por ahí. No, es que lo primero que el contrato de la producción agropecuaria, como cualquier contrato, es un negocio. Y por lo tanto hay que verlo como un instrumento de dirección y control. Desde el punto de vista, en ese sentido, las cooperativas hoy tienen la misión de contratar con todos los campesinos. Pero es un contrato que es un negocio. Y ese negocio hacia el interior de la cooperativa es un acto cooperativo, interno. Y hacia lo externo, cuando la cooperativa contrata con la empresa que le va a comprar la producción, eso es un acto cooperativo externo. Ahora, ¿cómo se contrata esa producción? ¿Qué cantidad se puede contratar? Lo que ha determinado en el municipio la Comisión de Alimentos, que es la que sabe cuál es la cantidad de producción agropecuaria que necesita de todo tipo en el municipio. Y el comité de contratación dice, la demanda estatal es esta. Y por lo tanto lo va a contratar tal empresa, tal empresa, tal empresa. Y eso es lo que contratan con la cooperativa. Por eso es integrador. Pero eso es algo que necesita todavía un tanto de poderlo materializar y tal como está la ley. Lo tradicional es que llega y digo, bueno, mira, este es el contrato de los productos agropecuarios, vamos a firmarlo, se firma, y a veces no se negocia todas las cosas. Tiene que tener las normas de calidad bien claras, que es algo también que tiene que tener un fundamento a los efectos y los precios a los que se va a comprar. Hay una pregunta que no nos puede faltar en este programa y es, bueno, muchas veces sale el tema de la inflación, de la falta de productividad, los altos precios de muchos de estos productos, y siempre se habla de que hay que aumentar la producción para que haya mayor oferta realmente. ¿Cómo hacer entonces, cómo seguir aumentando esa producción, cómo lograr obtener, digamos, estos niveles de productividad, incluso que tenemos en el año 2018, 2019, donde buena parte de la canasta, o una parte, no buena, una parte de la canasta familiar normada, incluso se podía lograr con la producción nacional? ¿Cuáles son los caminos en estas tan difíciles condiciones? Hoy el Ministerio de Agricultura tiene un grupo de estrategia que está trabajando para lograr incrementar los niveles productivos. Ahora, hay cultivos que son muy específicos, que son muy técnicos, que demandan una tecnología que si no se le aplica esa tecnología es imposible incrementar los rendimientos. O sea, necesitamos mayores financiamientos para... Necesitamos financiamiento y necesitamos los insumos que demandan esta tecnología. Como sabemos la situación que tiene hoy, que atravesamos con el tema de financiamiento, hoy estamos trabajando fundamentalmente con el tema de las viandas, incrementando los niveles de siembra de vianda en todos los territorios del país, dándole seguimiento para lograr establecer o mantener los niveles productivos que hoy se están alcanzando en los territorios y poder así dar una mayor satisfacción al pueblo, que al final es a quien nos debemos, ¿no? Trabajamos para eso, para satisfacer la demanda del pueblo. Pero se necesita un nivel de insumos y de recursos para poder alcanzar los niveles productivos que tuvimos en esos años que hacíamos referencia al principio. Bueno, me quedan 2 minutos exactamente, pero bueno, realmente se ha ido muy rápido este programa. Hanoi, no quiero despedirme sin escucharte. ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Qué haces tú cada día para aumentar esa productividad y no cansarte? No, trabajar cada día más. Trabajar cada día más y utilizar, como decía el compañero, todas las alternativas que hay. Todo, bioproductos, bioplaguicidas, todo eso, humo de lombriz, todo, para obtener los rendimientos necesarios. Y ojalá que pronto puedas tener también el combustible, el paquete tecnológico para poder... Esperemos. Para poder obtener las cosas. Esperemos que
Los precios es un fenómeno social que tiene que ver mucho con quien comercializa. Porque puede tener muchas producciones en una tarima, un punto de venta, pero no es el que produjo esa producción. Y por ejemplo, te puede encontrar una libra de limón en 500 pesos, eso es un precio abusivo. Y eso no se puede permitir. Y así sucesivamente, porque por mucho que cueste traer un limón, no puede ser que una libra de limón cueste 500 pesos. Y esas cosas tenemos que combatirlas, porque no es solamente que haya bastante producción, es un esquema social que tenemos que revalorizar, porque quien produce vende hasta un destino. Y hay muchos actores comercializando producción. Entonces, cada uno le pone un precio y esas cuestiones tienen un nivel de municipio que tenemos que evaluar fuertemente en ese sentido. El control popular puede ser una alternativa, pero no es suficiente. Así mismo es. En la noche de hoy, bueno, hemos conversado sobre productividad, campo, agricultura, producciones agrícolas, bueno, y muchísimos otros temas que se pudieran estar abordando en la noche de hoy. ¿Qué opina usted sobre los temas abordados hoy en el programa? Yo creo que usted puede dejarnos sus opiniones a través de las redes sociales. Agradecer primeramente a mis invitados por acompañarme la noche de hoy, a usted por la compañía en la televisión y como siempre les digo, encuéntrenos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadro diferente. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi. Aprovecha ahora. Y tampoco Mitsubishi. Timbirichi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Grabate, repetimos.